Shalom, Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 49 del Tratado de Ketubot. Y vamos a comenzar en la Mishnah que está en esta página. Nos dice la Mishnah, Ha'av eno hayav bimzonot bito. El padre no tiene obligación de alimentar a su hija. Ze midrash. Es decir, esto lo vamos a aprender del lenguaje de la Ketubá. Ze midrash, darash Rabbi Elazar ben Azariah, lifnei chachamim beken beyavne. Es decir, lo enseñó, esta ley la enseñó Rabbi Elazar ben Azariah delante de los sabios del Sanedrín en el Kerem de Yavne. Hay que recordar que tras la destrucción del Bet HaMikdash, el lugar principal donde estaba la enseñanza de la Torah era en Yavne, y se llamaba Kerem de Yavne porque ahí estaban todos sentados en filas, como un viñedo que tiene diferentes filas. Por eso se llama el Kerem de Yavne. La Shia además dice que cuando enseñó esto Rabbi Elazar ben Azariah, el día que fue nombrado Nasi. Recordamos en el Tratado de Berajot la historia en la cual Rabbi Elazar ben Azariah fue nombrado Nasi con tan solo 18 años cuando aparentaba tener 70 años. Muy bien, ¿qué es lo que dijo Rabbi Elazar ben Azariah? Dijo, Habanim Yireshu. Es decir, los hijos, si muere, es decir, dos takanot, dos enseñanzas que fijaron los sabios en cuanto a las condiciones de la ketubá. Primero, que si muere la mujer antes que el marido, no recibe la ketubá. Entonces ahí fijaron los sabios que después de la muerte del padre, Habanim, que nacieron de esa mujer, Yireshu, ellos son los que van a heredar el dinero de la ketubá, como vamos a ver más adelante. Aparte de las partes que le corresponden por ley de la Torah de los bienes del padre, pero además ellos heredan la ketubá. Ve a Banot, hay las hijas, Yizonu, es decir, van a ser alimentadas del dinero del padre hasta que crezcan o se casen con otro hombre, o se casan con un hombre. Es decir, que vemos que hay en la ketubá dos condiciones. La primera, que los hijos, en caso de que muera la madre y después muere el padre, los hijos heredan la ketubá. Y la segunda es que cuando muere el padre, las hijas son alimentadas de los bienes del padre hasta que se casen o hasta que se hagan mayores. Así es como escriben en las condiciones de la ketubá. Ahora, de aquí aprendemos que Ma habanim en yoshim el alejar mitat ha'ab avbanot en mizonot el alejar mitat ha'ab. Entonces, ¿qué es lo que dice Rabbi Elazar ben Azariah? De aquí que vemos. Dice, equipara las dos condiciones, las dos situaciones. Dice, ¿cuándo es que los hijos heredan la ketubá? Solamente después de que murió el padre. Pues, ¿cuándo es que las hijas reciben mezonot? Solamente después de que murió el padre. Dice la Gemara, bimzonot bito hude no hayab. Bimzonot beno hayab. Es decir, ahora viene y dice, hace un diuk, es decir, puntualiza las palabras de la Mishnah. Dice, alimentar a la hija es que no tiene obligación mientras está vivo. Pero alimentar al hijo sí está obligado. ¿Sí? Bito beno hayab. Y otro diuk, otra puntualización que hace. Bitonami. Es decir, incluso en cuanto a su hija, está dicho en la Mishnah que el padre no está obligado a alimentarla. Jová, hudeleka, es decir, no tiene obligación. Ha mitzvah ika, pero mitzvah sí que es, hay una mitzvah de alimentar a nuestros hijos. Pregunta la Gemara. Mani Magnitin, ¿quién es el sabio que enseña esta Mishnah? Dice, lo Rabbi Meir, lo Rabbi Udá, lo Rabbi Yohanan ben Beroka. Es decir, no sigue ni la opinión de Rabbi Meir, ni de Rabbi Udá, ni de Rabbi Yohanan ben Beroka. Es decir, no cuadran con las ideas de estos tres sabios. De Tania, como se enseña en una vereita. Mitzvah lazun et abanot, kalva homer labanim, de aske betorah, libre Rabbi Meir. Es decir, la primera opinión nos dice en la vereita es la opinión de Rabbi Meir. Dice, es una mitzvah alimentar a las hijas mientras el padre vive, aunque no es una obligación, y con mucha más razón, kalva homer, a los hijos,
¿Por qué? Porque estudian, se dedican al estudio de la Torá. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice, mitzvah lazun et abanim, es una mitzvah alimentar a los hijos en vida. Kalvajomer lebanot, con mucha más razón a las hijas. Mishum ziluta, ¿por qué? Porque si no van a llegar a ser despreciadas, van a llegar a ser, van a tener que ir a pedir en las puertas, etcétera, y el padre no quiere eso. Rabbi Yohanan ben Beroká, tercera opinión, Rabbi Yohanan ben Beroká dice, Jová lazun et abanot, leachar mitat avihen, abal bejaye avihen, elu beelu, enan nizonim. Rabbi Yohanan ben Beroká tiene una opinión totalmente distinta. Él dice, es una obligación alimentar a las hijas después de que murió el padre, pero mientras está vivo el padre, ni unos ni otros tienen por qué recibir, no tienen obligación de alimentarlos, ni a los hijos ni a las hijas. Y de aquí se entiende que afilu mitzvaen, que ni siquiera es mitzvah. Esa es la opinión de Rabbi Yohanan ben Beroká. Pregunta de manera, Mani Matnitin, entonces, ¿como quién es nuestra Mishnah? Y Rabbi Meir, ha amar banim mitzvah. Y Rabbi Yehuda, ha amar banim nami mitzvah. Y Rabbi Yohanan ben Beroká, afilu mitzvah nami leka. Es decir, si es como Rabbi Meir, no puede ser, porque dijo que alimentar a los hijos es mitzvah. Si es como Rabbi Yehuda, dijo que Hamar Banim Nami mitzvah. También dijo que los hijos es mitzvah. Y si es como Rabbi Yohanan ben Beroká, ni siquiera es mitzvah alimentar a los hijos y a las hijas. Entonces responde la Gemara y dice, iba a temar Rabbi Meir, iba a temar Rabbi Yehuda, iba a temar Rabbi Yohanan ben Beroká. Dice, ¿sabes qué? Si quieres podemos fijarla como Rabbi Meir, o como Rabbi Yehuda, o como Rabbi Yohanan ben Beroká. Nos podemos arreglar en los tres casos. Iba a temar Rabbi Meir, si me quieres decir que es como Rabbi Meir, ve a Jikamar, así es como vamos a decir, el padre no tiene obligación de alimentar a su hija. Y así es lo mismo para el hijo. Y lo aprendemos en la Mishnah del lenguaje que dice Eno Hayab, ha-mitzvah bebitoika, pero una mitzvah de alimentar a la hija sí que hay. Kalvajomer lebanim, y con mucha más razón para los hijos. ¿Por qué? Porque porque se dedican al estudio de la Torá. De Katán evitó, y aquel motivo por el que enseñó la Mishnah sobre la hija, ¿qué es lo que nos quiere venir a enseñar? De Afilubitu, que incluso su hija, Jová, Deleka, Hamizvah Ika, es incluso para la hija. Obligación no hay, pero Mizvah sí que hay. Veía el tema de Rabiuda, si quieres explicar la veredad como Rabiuda, ¿qué vamos a decir? Dice, Veaji que amar, así es como hay que decir. El padre no tiene obligación de alimentar a la hija, a pesar de que va a ir a pedir en las puertas y va a haber un zilzul. Mejor Sheken Livno, y con mucha más razón, al hijo. A mitzvah bivno ek ika, pero mitzvah de alimentar al hijo sí que hay. Porque, muy bien. A mitzvah bivno ika. Vekalvajomer levanot, y con mucha más razón para las hijas. ¿Por qué? Porque se van a ir a pedir en las puertas y se van a ser despreciadas. Veja de Katán evitó, y aquello por lo cual fue enseñado en la Mishnah Vito. Kamashmalan, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Dice, de Afilu Vito, que incluso su hija, Jovaleka, no hay obligación, pero mitzvah sí que hay. Ahora, tercera opinión, dice, y si quieres decir que es como Rabbi Yohanan ben Beroká, iba a tema Rabbi Yohanan ben Beroká, Veaji Kamar, así es como vamos a decir. No está obligado a alimentar a la hija. Vehuadin livno, y lo mismo ocurre con el hijo. Vehuadin, y esto es así, de afilu mitzvah namileka, que tampoco ni siquiera es una mitzvah. Veaidi de banot leachar mitat abihem jová, y puesto que ahora dijimos que después de que murió el padre es una obligación alimentar a las hijas, tananami enohayab, y por eso enseñó en el lenguaje que dice que no está obligado, para enseñarnos que durante la vida, Davka, solamente mientras está vivo, no está obligado, pero que después de que murió, sí está obligado. Entonces aquí entendemos que para Rabbi Yohanan ben Beroká, por eso dijo, enohayab. Amar Rabbi Ila, Amar Resh Lakish, Mishun Rabbi Yehuda, Bar Hanina, Beusha Itkinu, Sheyehe Adam Zan et Banav et Benotav, Keshehen Ketanim.
Es decir, nos dice ahora Rabbi Hila, que dijo Resh Lakish en nombre de Rabbi Yehuda Bar Hanina en Usha. Usha era uno de los lugares donde estaba el Sanedrín en la Golá, y allí decretaron en el Sanedrín que el hombre, la persona, tiene que alimentar a su hijo y a sus hijos y a sus hijas cuando son menores. Es decir, dice Rashi, hasta que tengan 2 pelos, signos de pubertad. Y una pregunta de la iba el EU, Ilgeta Kabate o Ilgeta Kabate. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿La halajá como quién es? ¿Como Rabbi Hila? ¿Sí? ¿O como lo que trajimos antes? Tashma, entonces ven y escucha. Kijaba, tú le camé de Rabbi Yehuda. Vino una vez una persona, cuando estaban delante de Rabbi Yehuda, personas que no querían alimentar a sus hijos. Amar Leu les decía, Yarod Yalda ve Avne Mata Shadia. Es decir, el cocodrilo que tiene crías, ¿acaso los tira? ¿Los tira para que se alimenten en la ciudad? Es decir, que este hombre que no quiere alimentar a sus hijos se parece a un cocodrilo, ¿sí? Que es cruel con sus hijos. Es decir, que no, la viuda no obligaba a la persona, solamente le aconsejaba, le decía, es importante, estaría bien, ¿sí? No seas como un cocodrilo. Otra historia. Kijaba Atu le Kamet de Rav Hizda, cuando venían delante de Rav Hizda, las personas que no querían alimentar a los hijos y a sus hijas. Amarleu les decía, que fu le asita betzibura. Es decir, voltead un cajón, una caja en la calle. Bien. Velé con velema y poneos de pie y decir, Orba bae bane, vehau gabra lo bae bane. Dice, decidle, el cuervo se preocupa por sus hijos y este hombre no se preocupa por sus hijos. Pregunta de la Orba bae bane. ¿Y el cuervo se preocupa por sus hijos? Si está escrito en Tehilim, dice, Livne oreva shoyikrau. Es decir, el Tehilim nos dice que noten livhemalachma, le da a los animales su pan, su sustento, a los hijos del cuervo que están clamando. Es decir, que Hashem le da alimento a los hijos del cuervo porque el cuervo no se ocupa de ellos. Dice loca, ya no hay dificultad. Ah, bejibare, ah, beukame. Dice no. ¿Cómo funciona el cuervo? Los cuervos son negros, pero cuando nacen son totalmente blancos. Entonces, mientras son blancos, el cuervo no lo reconoce como hijo suyo y no le da. Pero en cuanto empieza a ser negro, el cuervo lo reconoce y se ocupa de él. Vemos nuevamente que Rav Hizda no le obligaba, no dijo va, pero le aconsejaba, le decía que debería. Otra historia. Kijaba telecame de Raba, cuando venía alguien delante de Raba, amarle. Nihali de mitazne benach misdaka. ¿Qué le decía entonces? Le decía, ¿acaso te parece bien que se alimenten tus hijos de la tzedaká? Es decir, no lo obligaba. Velo amarán, ela de lo amid. Y eso solamente lo decimos cuando, que no se lo obliga, cuando la persona no es rica. Abalamid, pero si la persona era pudiente, kafinan, se lo obligaba a leer al corje, es decir, contra su voluntad se le obligaba a alimentar a sus hijos. Hija de Rabá, Kafie, le Rabnatan Barami. Como encontramos que Rabba obligó a Rabnatan Barami, que era muy rico, Veafik mine arba mea zuzel isdaká, y sacó de él 400 monedas para la tzedaká. Con mucha más razón se obliga a esa persona rica a alimentar a sus hijos. Amar Rabbi Hila, Amar Resh Lakish, Beusha Itkinu. Entonces vuelve a traer la Gemara, el decreto de los Jajamim en Usha que ya hemos visto, que se obliga a alimentar al padre a los hijos. ¿Qué dijeron en Usha? Hakotev al Nehasab Lebanav, Kol Nehasab Lebanav, Uve Ishto Nizonim Mehem. Es decir, una persona viene y escribe, ¿sí?, en vida, que le entrega todos sus bienes a sus hijos. Dice, él y su esposa se alimentan de esos bienes. A pesar de que le dio todo lo que tiene a sus hijos, los hijos tienen que mantenerle de ese dinero. Matkif le Rabbi Zera, le pregunta a Rabbi Zera,
Veitema Rabbi Shmuel bar Nachmani, y hay quienes dicen que fue Rabbi Shmuel bar Nachmani. Gedolá Mizo Amru, más que eso dijeron los sabios. Almanató Nozenet Minechasab, es decir, la viuda de una persona que fallece se alimenta de los bienes del marido fallecido, a pesar de que a priori no debería ser así. Como ya vimos, es decir, eso iría en función de entonces retomamos la pregunta. La pregunta es así. Matkifle Rabizera, vino a preguntar Rabizera. Veitema Rabbi Shmuel bar Nachmani, y hay quienes dicen que fue Rabbi Shmuel bar Nachmani. Gedolamizo, más que esto dijeron los sabios. Fijaron que aquella persona que muere, la viuda se alimenta de los bienes, a pesar de que a priori él podría decirle que no te tienes por qué alimentar de ellos. ¿Por qué? Porque ¿quién se alimenta de los bienes del difunto? Los hijos. Y en este caso está hablando de un caso en el cual tenía una hija que estaba casada. Entonces la hija hereda. ¿Y quién es el que disfruta de los bienes? El marido de ella. Entonces, por qué va a dar de comer de los bienes que heredó a la esposa del difunto? Como vamos a ver más adelante. Entonces, con mucha más razón que sacamos de los bienes que le da a sus hijos para alimentarlos a él y a su esposa. Bien. Es decir, si en este caso en el cual no le correspondería a la esposa ser alimentada de esos bienes, entonces decíamos, si en el caso en el que muere y la esposa va a recibir mesonot de los bienes de él, cuando no le correspondería, con mucha más razón, mientras si él coge y le entrega todos sus bienes a sus hijos, con mucha más razón que ellos tienen que alimentarle de esos bienes a él y a su esposa. Entonces, dice, de Shalach Rabin Beigarte, es decir, Shalach Rabin Beigeret alajazó, Rabin envió esta alajá en una carta, en una epístola. Mishemet Beinia Halmanaubat, una persona que muere y deja tras de él a la viuda y a su hija, no dejó hijos, que la hija hereda todos los bienes. Almenatón y Zonet Minehasab. La viuda es alimentada de los bienes de él, por causa de los tenae que tú vas, es decir, por las condiciones de la que tú vas. Dice, Beafim, incluso, Nisetabat, que la hija se casó con otro hombre. Almenatón y Zonet Minehasab. La viuda también es alimentada de los bienes. Dice, Metabat, ahora muere la hija, incluso que ahora muere la hija, después de que ya se casó, y el marido es el que hereda todos los bienes de la hija. Amar de viuda, ben Ajotosh Rabbi Yossi Barjanina, dijo la viuda, el hijo de la hermana de Rabbi Yossi Barjanina, al-Yede Ayamase, Ayadi Ayamase. Es decir, en mi Bedín ocurrió un caso así. Veambru y dijeron al Menatón y Dones Binehasab, la viuda es alimentada de los bienes del marido, que ahora los heredó el yerno. Entonces, con mucha más razón, como dijimos al principio, Hube y Shlomi Bayele, ¿acaso él y la esposa en vida no van a ser alimentados de esos bienes? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si el yerno heredó estos bienes le tiene que dar a la esposa? Es decir, porque esos bienes quedan atrapados, en cierto modo, por la que tú vas. Y a pesar de que él los heredó, pero puesto que él no pagó, es decir, en el caso del yerno, cuando hereda los bienes de la hija, es como un cliente, como alguien que compra algo. El que compra algo, si ese algo que compró tiene algún shibud, ¿sí? Queda exento de ese shibud, de esa dependencia económica. Pero aquí, puesto que el yerno no pagó nada para adquirir esos bienes, entonces no es como un comprador 100%, y por eso tiene que alimentar de ese dinero a la suegra. Ahora explica la Gemara
que por lo tanto es necesario que los Jajamim decreten que la ketubá, שהכתובה כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו נידונים מהן. Es decir, no que la ketubá, que el que escribe una carta en el que dice en vida que todos sus bienes son para sus hijos, el marido, él que escribió y su esposa se alimentan de esos bienes. Mau de tema, hatamhu de leca de taraj. Es decir, Shaya Makom Lomar, podríamos decir que únicamente, que justamente le almanató para la viuda fijaron que ella va a ser alimentada de esos bienes. Afilu que Shehem Beyad Baal Ishto, incluso cuando están en manos del marido de su esposa. Shum Shehem Mishe Yitrach Aburá Veifarnesotá. Es decir, porque no hay nadie que se va a molestar para poder darle de comer. Es decir, no hay nadie que se ocupe de ellos. Entonces, por supuesto que ese dinero es para alimentar a la esposa. A Balaja, de Nedrach Ledid de Velerida. Gamashmalan, pero aquí, ¿sí? Cuando él todavía está vivo, podríamos decir, bueno, pues que se moleste en trabajar y que consiga para alimentarle a él y a su esposa. Kamashmalan. Por eso venimos a aprender de aquí que incluso que tiene esa posibilidad, porque él todavía está en vida, no decimos que se alimente de sus propios medios, sino que los bienes que entregó a los hijos sirven para alimentar. Pregunta la Gemara. Ibayeleu, Ilgeta Kabate o Ilgeta Kabate. Vinieron a preguntar, ¿cómo es la halajá entonces? ¿Como una opinión o como la otra opinión? Como Rabbi Ilá, que dijo que los sabios fijaron que los bienes tienen la obligación de alimentar a los hijos o no. Tashma, ven y escucha. De Rabbi Hanina, de Rabbi Yonatán, Habu Kaime. Es decir, Rabbi Hanina y Rabbi Yonatán estaban ahí en un lugar, de pie. Ata Ugabra vino una persona. Gajín, Benashke, le Rabbi Yohanan, Akare. Y besaron, Benashkule, Rabbi Yohanan, Beraglav, besaron a Rabbi Yohanan en los pies. Amarle, Rabbi Hanina, Maihai, le dijo Rabbi Hanina a Rabbi Yonatán, ¿qué es esto? Es decir, iban caminando y de repente se acercan unas personas y le empiezan a besar en los pies. Dicen, Maihai, ¿por qué es esto? Amarle le dijo, Kotev Nehasab Lebanabu, es decir, esta persona es una persona que escribió una carta dando todos sus bienes a sus hijos. Veashitinhu lezane. ¿Y yo qué hice? Me quedé para convencer a los hijos que alimenten a los padres. Ahora, ¿qué vemos de aquí? Ya Marta Bishlama Lavdina Mishumahaji Ashinhu. Es decir, si me vas a decir que no es la halajá, entonces yo entiendo que diga que se quedó para convencerlos. Bien. Es decir, que otra vez, repetimos. Vienen unas personas a besar los pies. Le dice, ¿quién es este? Esta es una persona que escribió una carta que le daba todos sus bienes a sus hijos. ¿Y yo qué hice? Convencí a los hijos de que lo alimenten con esos bienes. Entonces, si es que es la halajá, ¿para qué necesita convencer al hijo? La halajá es la halajá. Tienes que alimentar a tus padres. Y a Marta Dina, perdón, otra vez. Y a Marta Bishlama Lavdina, si me dices que no es la halajá, yo entiendo, le tuvo que convencer. El y a Marta Dina, pero si me dices que es la halajá, Ashinhu Bai, ¿para qué es necesario convencerle? Por lo tanto, vemos de aquí una prueba de que la halajá no es como Rabbi Ilai, que en ese caso no tiene la obligación de alimentar, sino que solamente se le aconseja y se le trata de convencer de que alimente a los padres con ese dinero. Hasta aquí llega el DAF 49, Hizku Veimsu.